Pues bienvenidos a la Casa de lo Sutil. Es un espacio que donde hemos decidido juntarnos para pues darnos más de 45 segundos para hablar y tener ese espacio un poquito más largo para explicarnos y donde también pues creemos que hay personas que podrían llegar aquí cuando pues todavía están empezando en este mundo y se encuentran con términos o con cosas que no les resuenan o que no saben para dónde tirar y creemos que es un buen sitio este espacio donde encontrarse. Y bueno, la Casa de lo Sutil pues es un lugar donde pues compartir todo eso que llamamos sutil, todo lo que tiene que ver con la energía, con la intuición, con esos dones, con compartir temas de familia también, de esos niños tan sensibles que hay hoy en día, y también esas personas adultas que ahora se encuentran con todas esas sensibilidades y que no saben muy bien cómo gestionarlas, o que no las entienden, o que su entorno no entiende nada y no tienen con quién hablarlo y no tienen tampoco un referente, ¿no? Entonces la Casa de lo Sutil engloba, yo creo que todo eso, ¿no? Y bueno, hoy es nuestro primer podcast. Hoy nos estrenamos aquí, entonces yo creo que lo primero es presentarnos. Y hemos decidido hacerlo de una manera así, pues original. Yo os voy a presentar a María Villalba, que es, ¿te defines ¿cómo era? Como alquimista de lo sutil. Alquimista de lo sutil, que me encanta, que además en la Casa de lo Sutil queda perfecto. Transformando nuestras caquitas en oro. Y sí, yo creo que eso es un poco dándonos luz en nuestras sombras y ayudando a todas las personas que llegan a ella a abrazar sus sombras y a verlas con amor. Y desde la parte más terrenal, como puede ser la psicología, hasta la parte más sutil, como puede ser pues, la mediumidad o otro tipo de terapias. Y también pues guiando espacios y retiros y demás para que, bueno, pues que también de manera grupal la gente pueda llegar a conocerse y a liberarse de todas esas cargas, ¿no? Así es. Y bueno, ella es Amparo, ella trabaja con diferentes herramientas, pero todas tienen que ver con ese campo sutil. También es medium y comunicador animal, o sea, trabaja la comunicación con los animales, trabaja la crianza consciente con las familias y también trabaja ese acompañamiento a esas familias, como decía antes, esas familias que tienen esos hijos con esas sensibilidades y que se encuentran con la dificultad de, como ellos tampoco han sido acompañados en su momento, pues no saben cómo gestionar todo eso y cómo acompañarlo. Entonces ella hace un poco de puente entre los niños y las familias, también trabaja con los niños y también trabajas con la arteterapia o con el arte como una forma también de canalizar, porque al final tenemos muchas maneras de canalizar, ¿no? Y haces talleres de visión intuitiva también. Y bueno, nosotros nos hemos conocido, yo creo que nuestro punto de encuentro es ese, la intuición, nuestra vida con ella, ¿no? Todo el progreso con ella y nuestro proceso vital, yo creo que con ese trabajo de la intuición, de reconocerla en nosotras, entonces hemos decidido que este primer podcast va a ir por ahí. Vamos a empezar a ver un poquito qué es eso de la intuición y esas preguntas yo creo que tiene casi todo el mundo sobre este tema. Sí, es como, ¿es un don o lo tenemos todos? Yo ahí creo, no sé si tú estás de acuerdo, en que realmente es algo que tenemos todos, solo que pues muchas veces, en muchas ocasiones hemos decidido apartarlo o apagarlo desde que somos pequeños y se va quedando ahí en el último lugar, ¿no? Y al final si no la escuchas nunca, pues no existe, ¿no? Sí. Pierde voz y pierde volumen. Sí, yo también, claro, estoy totalmente de acuerdo, todo el mundo tenemos esa capacidad y hay gente que dice, no, es que yo no soy nada intuitiva. Digo, que ¿por qué? No, o sea, porque a lo mejor le estás poniendo una connotación a eso de no adivino el futuro o alguna movida así, pero todos percibimos cosas y sentimos cosas cuando entramos en contacto con una persona, cuando alguien nos da una noticia, cuando vamos a un lugar, ¿sabes? Nuestro cuerpo responde ante todas esas circunstancias y eso ya es intuición.
Lo que sí, o sea, para mí sí que es un don, claro, pero es que es un don que tenemos todos. O sea, es una forma más de recibir información y de obtenerla, vamos, ¿no? De obtener información. Pero sí que es un don que, o sea, sí que es algo que podemos desarrollar, eso sí. Es verdad que todos la tenemos, lo que pasa es que, como bien decías, pues no, pues eso, no ha sido algo que se haya educado, quiero decir, nuestra educación no ha ido nunca por ahí, sino todo lo contrario. Y yo qué sé, yo por ejemplo tengo muchas frases ahí, ¿no? Es decir, pero piensa, ¿no? Piensa, lo que tienes que hacer es pensar, no sentir, pensar. Entonces, claro, lo normal es que nos desconectemos del sentir y lo que hagamos sea siempre racionalizar. Entonces, aunque hayamos tenido la intuición, porque la ha tenido seguro que todo el mundo, la racionalizamos, ¿no? O muchas lo llevan a racionalizarlo y entonces ya se pierde. Entonces sí que en el momento en el que te das cuenta o en el momento en el que quieres quieres empezar a ponerle un poco de conciencia, ahí es donde puedes desarrollarla. Y entonces ya puedes llegar más lejos con ella, ¿no? Y puede servirte todavía más de guía, ¿no? Sí, o sea, realmente todos recibimos millones y millones de estímulos de manera inconsciente, pero solo hacemos caso a unos poquititos estímulos de manera consciente. Entonces, al final, cuanta más voz le demos a eso, a esa escucha, más estímulos seremos capaces de traducir, digamos, al consciente. Exacto. Y yo creo que ahí es donde empiezas a distinguir qué es intuición y qué es miedo. Porque eso, si empiezas a racionalizarlo, siempre te vas a el miedo. Para mí cuando preguntan eso, ¿cómo sé si es una intuición o es el miedo, ¿no? Para mí la intuición es certeza. No sé, yo qué sé, no sé por qué, no puedo pensarlo, no puedo decir, no, es así porque tal, bla, bla, y soltarme el discurso a mí misma. Cuando está ahí ya estamos en otro lado, ya estamos en la mente, ya estamos en otra movida. La intuición no genera contracción, no te contrae. La intuición es como suave, clara y la certeza de que eso me va a sentar bien, de que esto va a estar bien, no sé muy bien por qué, pero me apetece conocer a esa persona o veo una imagen y digo, eso, tengo una sensación que es placentera, ¿no? También nos puede avisar la intuición, es verdad, de cosas que no son tan bonitas, ¿no? Sí. Y de ver, pero sigue siendo esa sensación de no sé por qué. No puedo explicar mentalmente y racionalmente eso que estoy sintiendo. No, porque sí es verdad que, pues eso, también pues viendo ahora, por ejemplo, que también lo hago yo mucho y ella lo hace muchísimo, claro, ¿no? Con la comunicación animal, pues también se trabaja con las imágenes, ¿no? Tú ves una imagen y sí puedes recibir un algo que no sea tan bonito, ¿no? Pero es lo mismo, es ¿por qué? Porque tiene la ceja, no sabes por qué, pero es... Sí. Exacto, no hay una explicación a esa sensación. Entonces, yo creo que ese es el camino de poder llegar a si es intuición o si es mi mente que se está montando una... Sí, y creo que cuanto más validez le demos a esa parte y esa escucha y esa confianza, más va a surgir. En cambio, si todo el tiempo la apagamos, esto me lo estaré inventando, al final es cuando deja de querer ser escuchada. Es un entrenamiento, también como todo, ¿no? Yo creo que cuanto más la usas, pues más fácil te es usarla. Entonces sí, casi cada vez que tienes pues una sensación, empiezas, bueno, por lo menos a lo mejor al principio a respirarla un poco y a decir, bueno, le voy a dar un voto de confianza, ¿no? Porque yo creo que este es el proceso y es el que hemos tenido nosotras y supongo que tiene todo el mundo, que es desconfío de eso que siento y entonces ya empiezo a pensar. Es decir, no, hombre, no, ¿cómo vas a pensar tú eso de esta persona, de este lugar, de esta movida, de esta no sé qué, si no tienes datos?
Sí, ¿sabes? Esto que viene, entonces empiezas a desconfiar de eso, del proceso realmente para poder amigarte con la intuición, el proceso contrario, y para poder empezar a confiar, pues empezar, bueno, a permitírtela, a darle un voto, a... ¿Y sí? Que me gusta a mí esa frase. Sí. ¿Y sí? ¿No? ¿Y si es verdad lo que yo quiero? Voy a comprobarlo. Voy a comprobar cómo me sienta esto, en las cosas pequeñas que pueda, ¿no? Voy a comprobarlo, a ver si esto me sienta bien, a ver si es verdad esta sensación que he tenido, y le pregunto a la persona, a lo mejor, si me ha venido algo de alguien, ¿no? Claro, sí, darte voz y confiar en eso que te llega de, oye, me ha venido esto, no sé por qué. Eso. Y que lo peor que te puede pasar es que te digan, no, pues no sé de lo que me estás hablando, y tú digas, bueno, pues sigo. Que eso es lo más loco que te puede pasar, no va a pasar nada malo, que muchas veces pensamos que por decir algo de eso la gente nos va a mirar raro o va a pasar algo. Normalmente, mi experiencia es, vale, pues ya está. Y sigues tu camino, y incluso yo he recibido llamadas días después de, oye, esto que me dijiste al final ha pasado esto y esto. Y dices, pues mira. Claro, porque además a veces ves cosas, claro, cuando ves cosas así del campo sutil, pues a veces la persona no las ve, claro, todavía no las ve. Entonces a lo mejor no las ve en el momento, pero sí después, y si no, pues no pasa nada, es verdad, es así, ya está. Tú, o sea, realmente es algo contigo, ¿no? Es un trabajo contigo, confiar en ti y permitirte que esa sea una de las maneras que tienes de tomar decisiones, de recibir información, sea verdad o no sea verdad, que sí, ahí habría otro debate de qué es la verdad, ¿sabes? Yo creo que si es ligero es ahí, y ya está. Sí, esa es, yo creo que, ¿no? Lo tenemos claro. Si es una cosa ligera, sí, es ahí. Ahí es, sí. Y lo otro que también queríamos saber es cuándo empezamos a escucharla. Para mí esa, no sé, es complicada. Es como que siempre la he escuchado un poco, y quizás a lo mejor desde hace unos años atrás que me he permitido más ese confiar y darle más voz, pues se va haciendo cada vez más grande. Sí, yo también diría que desde siempre, y desde niña también recuerdo cosas que decía, yo sabía que esto iba a pasar, ¿no? Me pasa mucho que el otro día lo hablaba con una amiga, con las enfermedades y las personas que se van y tal, que yo ya lo sabía siempre, y eso es muy pequeña, ¿no? Yo recuerdo mis tíos, una serie de cosas que pasaron en mi familia, que desde el primer momento que me decían, este está malito, le ha pasado no sé qué, yo lo tenía clarísimo, ya, el final. Pero claro, en ese momento no lo compartía con nadie, no decía nada. Es algo, yo he estado durante mucho tiempo no diciendo absolutamente nada de lo que siento, me lo quedo para mí y digo, mira, pues fue, ¿no? Bueno, pero le dabas un valor. Sí, bueno, le daba un valor, dentro sí. de ti, me refiero, sí. Bueno, estaba ahí, era lo que yo tal, y después resulta que eso era lo que acababa sucediendo, pues, o otras cosas, ¿no? Más sutiles, sé que esta persona ha hablado con esta persona porque noto, hay una diferencia y tal, noto la diferencia y después puedo comprobar que sí, que ha pasado algo, ¿no? Que ahí ha sucedido algo. Pero en lo que refiere a los demás, en lo que refiere a mí misma, ya tardé mucho más en confiar en... Y de hecho yo creo que lo que yo siempre hice fue pasar por encima de mi intuición, como una camioneta, como una pisonadora. O sea, yo siento sí y digo no. No, decía, sentía sí. O porque me convencía a mí misma, ¿no? Tengo una buena mente y entonces me convencía a mí misma de todo lo contrario. Entonces han sido, los últimos años realmente en los que he dicho, bueno, voy a empezar a jugar con esto y hacerle caso de una repajolera vez, porque después al final la realidad es que eso, tú sí que puedes comprobar que la intuición que tuviste en un momento fue eso al final. O sea, tenías que haber ido por donde te estabas diciendo a ti misma. Sí, es como que gana ahí la intuición y entonces le empiezas a dar más voz, porque antes yo por lo menos en mí ganaban las listas de cosas racionalizadas y súper escritas, y esto es bueno, esto no, y eso al final, claro, aplasta lo otro. Sí,
Y ahora lo que tú dices, yo hay muchas veces que escribo, creo que va a pasar esto, esto y esto, y me lo escribo para mí misma, a lo mejor no se lo comparto a nadie, porque digo, ¿para qué? Si es que esto no va a ningún lugar, pero luego ahí está, y cuando pasa el tiempo digo, pues sí, mira, pasó todo esto, y, Sí. y ya está, y es darme esa validez para que cada vez esa voz vaya siendo más grande. Sí, y eso, bueno, es el trabajo que yo creo que tenemos todos por eso, por esa educación que hemos tenido, que ha sido todo lo contrario y que no le ha dado nunca ningún valor, ¿no? Ni socialmente, ni familiarmente, ni nada de nada de nada. Entonces, lo tenemos que como reaprender otra vez, lo que ya sabíamos, porque los niños y las niñas son eso, y verdaderamente sí que se guían por eso, hasta que alguien les dice, ¿pero por qué? Y ya empezamos, exacto, yo qué sé, o por ejemplo, ¿no? Ahí no hay nada y con quién estás hablando. Pero cuando empezamos a preguntarnos, en vez de si yo digo, no quiero entrar ahí, no quiero esto, no quiero comerme eso, ¿sabes? Porque mi cuerpo me lo está diciendo, y cuando metemos la cuña de la mente pero a ver, explícame por qué, dame datos, o sea, ¿por qué has llegado tú a esta conclusión? Ahí nos cargamos ya. Sí. Completamente la conexión. Sí, yo creo que al final también es lo que hablamos de en qué parte del cuerpo lo sientes. O sea, para mí si es mental es mucho aquí, en la cabeza, y si es intuición es que lo sientes en todo el cuerpo realmente. Sí. Porque a veces te paraliza, a veces te contrae, o te notas más relajado, o te lo notas incluso en las tripas. Sí. Es como en todo el cuerpo. En cambio, si notas la cabeza muy cargada es completamente... Es mental. Sí, sí, sí. Después hay personas que a lo mejor notan, bueno, en algunas partes concretas en el cuerpo es la que responde más o no. Es una cuestión también de observarte qué es lo que... Y también tenemos diferentes canales, ¿no? Podemos ver cosas, podemos que nos vengan palabras o que nos vengan simplemente sensaciones físicas, ¿no? Cada uno también tiene un canal diferente, sí. Es verdad. Es una cuestión de observarte y de probarte, o sea, de comprobar de alguna manera todo lo que puedas para que vayas generando confianza, ¿no? Sí, totalmente. Por eso para mí ahí la verdad que me ayuda mucho el tema de la visión intuitiva. Como que el comunicar, todo eso siempre me daba esa certeza porque tienes con alguien con quien contrastar la información, pero con la visión intuitiva me gusta mucho porque es a través mucho del juego. Y es tan contrastable como que si esta tarjeta es verde, no es que nadie me lo tenga que decir, es que está ahí. Y no hay más. Entonces ahí sí que es mucho jugando y ahí tienes el sí o el no. Y ves mucho, yo he visto mucho en sesiones con personas el dónde está la mente y dónde está la intuición. Es que siento aquí como que es rojo, pero es que no, es que creo que es azul. Ya, pues eso que sientes es la intuición y lo otro que crees es tu mente. Es la mente. Y dices tú, ostras, mira, ahí puedes ver perfectamente los dos caminos. Vete haciendo caso a uno todo el tiempo y vas creando esos nuevos caminos neuronales, ¿no? Que se van abriendo. Eso. Sí. A través del juego. A través del juego. Sí, porque creo que en nuestra educación y en todo nos han fomentado un hemisferio cerebral y con la memorización, con las matemáticas, con tal, y realmente el otro lado se va quedando un poco apagado. Sí. Yo en eso, y me doy cuenta ahora que cada vez es más ese cambio, pero es que siempre he sido así. O sea, la verdad es que yo he sido un poco rebelde en general y en eso también, porque la parte de la memorización para mí era como que la olvidaba. Entonces, claro, tengo que tomar las decisiones desde otro lugar porque no tengo datos. O sea, y a mí me preguntas oye, esto, es que no, es como no. Hay muy poca información. Y cuanto más me conecto con esta parte, menos información necesito. Porque digo, la realidad es que no necesito tantos datos para hacer eso, para tomar las decisiones o para buscar las cosas, ¿no? Entonces sí que tiene que ver con esos dos hemisferios, uno que no hemos trabajado tanto y que ahora, pues eso, la realidad es que la mayoría de las personas pues necesitan volver a reaprender. Y con respecto a, por ejemplo, a la parte de que trabaja Amparo con los niños, con la familia, pues claro, si tú como adulto, ¿no? O como adulta no has tenido ese aprendizaje y tampoco sabes
bien cómo gestionar lo tuyo, te cuesta mucho acompañar esa sensibilidad, ¿no? y esa forma de relacionarse con el mundo de tus hijos y tus hijas, ¿no? Entonces, muy importante, ellos al final, y ahora, bueno, no sé si ahora, ¿no? Yo es que ahora veo a estos niños y a estas niñas que digo, mi madre, o sea, vienen aquí a enseñarnos tanto con respecto a eso, ¿no? Hay tanta luz y tanta conexión que hasta incomoda y te remueve cosas, ¿no? Y entonces pues hay muchas familias que tienen muchos conflictos ahí porque están estos niños y estas niñas como con aquí el palo, ¿no? La bandera diciendo mira aquí, mira aquí, mira aquí, mira aquí, mira aquí todo el rato. Y claro, como no has sabido hacerlo, pues no te cuesta mucho, ¿no? Acompañarlo. Entonces ese trabajo me parece fundamental. No tuvimos ese acompañamiento y al final, pues eso, ¿no? Te apagas un poco y hasta que, digamos, vuelves a darle al on, pasan años. Sí. En cambio, si les acompañamos ahí, pues cuán grande puede ser. Sí, y yo creo que vienen ahora tantos porque estamos muy desconectados con el tema de los móviles y esas cosas. Entonces necesitamos ahí alguien que nos pinche. Sí, que diga. Pero claro, podemos pincharnos con ellos y descubrir todo lo que el mundo nos ofrece o desconectarnos todos con el móvil. Sí. Ahí está. Exacto. El reto. Ahí está el reto, sí. Y a lo mejor para terminar podríamos dar para algún jueguito para que empiecen a... Sí, yo os invito a que, pues eso, cada vez que hay alguien llame al móvil, al timbre, pues descubramos a ver quién hay detrás. También que nos dejemos guiar por esa intuición que te viene de tengo que llamar a esta persona y realmente la llamemos, porque normalmente cuando haces eso descubres que la otra persona al otro lado te dice justo te iba a llamar hoy y dices, madre, wow. También me gusta mucho hacer juegos de pues adivinar qué vas a sacar de una bolsa. Tener varios objetos en una bolsa y a ver qué vas a sacar, y en familia también se puede hacer eso. Juegos de telepatía, de hacer un dibujo y que los demás también dibujen, a ver si conectamos todos. Y luego también hoy justo he publicado algo sobre visión remota y creo que hay una aplicación también muy chula que te va sacando fotos que se llama Remote Vision Tournament y también está muy guay para ir practicando de manera, pues eso, de jugar y desapegarte del resultado y soltar. Al final es eso, es todo lo que pueda ser, vamos a adivinar, bueno, pues vamos a confiar, ¿no? Un poco. Cualquier juego que vaya desde ahí, al final nos conecta con nuestra intuición. Desde el juego, es eso. Es juega y pásatelo bien. A mí me resulta muy divertido, súper divertido. Y estos últimos años es... como qué guay es esto, o sea, cuántas cosas puedo saber en el momento. Yo, por ejemplo, tengo los dos teléfonos míos, tienen el sonido apagado, con lo cual, si tú me vas a llamar, si nos conectamos, como dice una amiga mía, teníamos las antenas las dos encendidas y entonces yo te cojo el teléfono, lo tengo en la mano y veo que me estás llamando y te cojo el teléfono. Si no, no te voy a coger el teléfono. Entonces me pasa mucho eso, que de repente digo, ay, y cuando cojo el teléfono está llamando a la persona, digo, mira qué suerte tuviste. O también los números de teléfono, ahora mismo recibimos muchas llamadas para venderte 300.000 millones de cosas y sobre todo la gente que estamos en las redes nos fríen de las cosas que hay tal. Entonces yo eso lo hago también. O sea, yo miro el teléfono y siento si es un teléfono que tengo que coger o no. Si es importante o no. Y si lo es, repito, y puedo comprobarlo porque puedo rellamar y saber si es verdad, si de repente es un contestador de estos automáticos que me iba a vender alguna movida o no. Y también quería yo pues ponerle un poco de hincapié a que vivir desde este lugar, o sea, vivir conectado a tu intuición, vivir con esta parte de ti, te hace la vida muchísimo más fácil. Sí. Y yo no te decía antes, yo ahora mismo vengo al refugio los días que vengo a Gijón y tengo que aparcar, pues antes daba unas cuantas vueltas hasta que encontraba el aparcamiento
Sí que siempre he jugado un poco con eso de decir, bueno, yo quiero un aparcamiento de esta manera, no quiero hacer maniobras, no quiero que esté muy lejos, tengo que cargar cosas y tal. Siempre he trabajado más manifestar, ¿no? Que te diría más hacia la manifestación, pero ahora no, ahora lo que hago es buscarlo, o sea, verlo, esa visión remota, busco el hueco, ¿dónde está? ¿En qué calle está el hueco? Y entonces ya llevo haciéndolo ya una semana o así, o no, más de una semana, las últimas veces que he venido, y veo dónde está el hueco. Y entonces voy a la calle y aparco. Ya está, ya no doy vueltas y digo, ¡oh, qué fácil es la vida! Claro. Así, en vez de dar... Y yo creo que la intuición, o sea, una de las cosas que tiene es que te facilita la vida. Sí. Porque no tienes que darle tantas vueltas a las cosas. Es, de repente llega esto y digo, no. No, sí. Y con todo, ¿no? Por ejemplo, si eres alguien, pues eso, que acompaña como nosotras, pues también, tío, a mí me ha pasado, me ha llegado un WhatsApp de una persona, he visto la imagen y he dicho, no. Sí, totalmente, no, aquí esta persona que quiere colaborar conmigo, que quiere hacer algo conmigo y no. Y ya está. Sí. Y no digo, no, porque me conozco, ¿no? Si no, ya empiezo, no, pero a ver, a lo mejor podrías intentarlo, eso es lo que hace la mente, ¿no? Como sabes que ¿sabes? Si no la conoces a esta persona. No hay que buscar datos, ¿no? No. ¿Es ahí o no? Sí o no. Y otra, ¿no? Que pasa absolutamente lo contrario. Y lo mismo, ¿ves? Cuando es un sí, no estamos dándole vueltas a porque sí. Sí, es un sí, ya está. Sí, es un sí, ya está. Pero, jolín, con el no empieza ya la mente ahí, racatanga. Pero, ¿por qué? ¿Vas a decirle tú que no a esta persona? Sí. A mí me parece muy guay porque puedes practicar la intuición de manera lúdica y divertida en el día a día y después es tan útil. O sea, no te tienes que sentar a hacerte un curso, a aprenderte 1000 millones de cosas que no van a servir para nada, sino que simplemente jugando y confiando y al final es que te sirve para absolutamente todo. Sí, sí, sí. Bueno, y otra manera, otra forma también de ir entrando en este tema, de ir entrando en la intuición, de trabajar esa sensibilidad, de ir reconociéndote en esa sensibilidad e ir también potenciándola, ¿no? Es a través de los retiros, ¿no? Por ejemplo, los retiros son espacios que son, en mi caso yo hago retiros normalmente de 3 días, o sea, de fin de semana, entonces es un espacio, es como un contenedor energético, ¿no? En el que estás durante 3 días concentrado en algo y por lo tanto potencias muchísimo más todo lo que trabajas ahí. Entonces, el último fin de semana de este mes de mayo, del 29 al 31 de mayo, tengo un retiro que se llama, bueno, tenemos, porque ella también participa, hace el taller de visión intuitiva, que es ahí el tema. Donde vamos a jugar. Donde vamos a jugar, que se llama Sensibilidad y Magia. Entonces, en este retiro, todo esto es lo que vamos a ver, ¿no? Vamos primero a reconocernos un poco en qué somos, ¿no? En toda esa parte más sutil que somos y empezar a reconocer todas las sensaciones, cómo las sentimos, ¿no? Para eso necesita mucha presencia también, necesita silencio. Sí que es verdad que eso, para que la mente se calle, ¿no? Y no haga todo ese parloteo que tiene constantemente, pues necesitas trabajar también esa parte de presencia y de silencio, porque ahí es donde la intuición la escuchas mejor, ¿no? De otra manera a lo mejor se te pierde entre todo lo que estás pensando, ¿no? Y dándole vuelta. El ruido, sí. Entre todo el ruido, sí. Y vamos a trabajar la intuición, así, con ese juego de la visión intuitiva. También la vamos a trabajar a través de los sentidos y también vamos a trabajar herramientas que nos ayudan a conectar con esa información, como por ejemplo es el péndulo, que es el caso de este retiro, porque a mí especialmente me encanta el péndulo. Pero porque me parece, es mi juguetito, o sea, con amor lo digo, pero es una prolongación de mí, entonces realmente no es que los objetos te den las respuestas, sino que canalizan, ¿no? La información y lo haces como un juego, al final es juego con qué, ¿no? Con colores, con vasos, con piedras, con qué estoy jugando para que la información salga y yo le dé valor. ¿Vale? Es una manera también de confiar a veces en esas respuestas, pues usar determinados elementos y en este caso vamos a trabajar eso, ¿no? Y vamos a trabajar cómo responde nuestro cuerpo también, cómo podemos testarnos a nosotros mismos para obtener esas respuestas. Así que todavía quedan plazas,
y estás súper invitada, este es el momento, así que si quieres más información, pues nos escribes. Bueno, pues nada, esperemos que os haya gustado este primer podcast. Seguiremos charlando por aquí y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias. Gracias.